tardes. Les saluda Emily Aguilar y les estoy hablando del Centro Global de Ministerios aquí en Lenexa, Kansas. Yo soy la coordinadora de Ministerios Lingüísticos para la Iglesia y en esta oportunidad tengo el privilegio de hablar con nuestra hermana pastora Erika Ríos. Ella escribió un devocional para Holiness Today o el Heraldo de Santidad, como bien lo conocemos en español. Y para nosotros es un privilegio tenerte con nosotros. Bienvenida, Erika. Gracias por la invitación. Y en esta vez, para aquellos que no te conocen, yo sé que muchos quizás ya te conocen en nuestra iglesia, especialmente aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué no nos dices un poquito de quién eres, de tu ministerio, de tu rol en la iglesia y quizás de tu vida personal? Cuéntanos un poco. Gracias. Bueno, podría decir mucho, así es que tendrán que mantenerme aquí en línea. Bueno, soy mexicana, latina, feliz de serlo, que mi corazón ya es muy internacional, ¿verdad? Y el Señor ha tenido planes únicos en mi vida y yo sé que los tiene con cada uno de nosotros. Y yo diría que lo especial en mi historia fue cuando yo le dije sí a Dios, cuando finalmente rendí mi agenda Ujú, y le dije, Señor, muéstrame la tuya. ujú, Allí es donde todo empezó a cambiar. Yo quería servir a Dios, así es que mi trasfondo es médico y mi madre tuvo mucha influencia en eso, ¿no? De siempre servir a Dios, ujú, no con lo que tengas, sino con quien eres. ujú, Así es que esa ha sido mi filosofía, de servir y de servir dando lo mejor de mí, porque ujú. Dios merece lo mejor. Amén. Así es que de allí soy muy loca. He estado en muchos lugares, en muchos países y regiones y tengo muchos estudios, quizás más de los que necesito, honestamente. Así es que amo las misiones. El Señor me llevó a África por 2 años y mi vida cambió completamente a partir de ese momento, ¿no? Cuba fue el primer país, así es que todo comenzó allí. El proceso de Dios, y es algo que intento reflejar en lo que escribo, ¿no? De que en realidad estamos en la escuela de Dios Ujú, y todos somos estudiantes, no hay maestros graduados en realidad, ujú, y Dios se encargará de que entendamos las lecciones que Él quiere darnos, ¿no? Y es como pasar cursos y a veces uno tiene que repetir los cursos, ¿no? ujú. Entonces, así es el trato de Dios en nuestra vida, pero lo más precioso es de conocerlo de una forma personal, ¿no? Así es. De que Él sea tu amigo, de que Él sea no solo todo, tu jefe, realmente cuando esa relación se profundiza, Ujú, empezamos a conocer mucho más de la dimensión de Dios que no tiene uno ni idea, ¿verdad? Y Él siempre ujú, nos va a sorprender más de lo que uno cree. Después de África estuve un tiempo en España sirviendo al Señor, sirviendo a la iglesia que comenzaba de nuevo. Regresé a lo que era la región MAC, en aquel entonces México, América Central. ujú, Estuve en Costa Rica, hice estudios tanto en la Biblia como en medicina, tiempo precioso. De paso en Guatemala, otro tiempo en México. Mi sorpresa fue haber sido invitada para venir a los Estados Unidos ujú, como coordinadora de VIH-Sida bajo Ministerios de Compasión en el ujú. 2006. ¿Y quién iba a decir que ese año Dios iba a tener otros planes más personales, y que quizás conoces más de eso, ¿verdad? Y otra vez los planes de Dios son perfectos y Amén. completos. Ujú. Y conocí a Brian ese año y ahora estamos aquí en Nuevo México, con mi familia, y el Señor ha sido bueno. Él no olvida nada. Así es Amén. que si hay algo que puedo animar a todos es eso. Dios no olvida nada. Ujú, Tiene todo ujú, en su plan perfecto y en sus capítulos, ujú. ¿verdad? Y solo tenemos que confiar en Él. Amén. Gracias. Sí, gracias, Erika. Y ahora en este momento ¿cuál es tu rol ministerial? Sí, bueno, en el 2012 tuve la Ujú, bendición del privilegio de haber sido ordenada como presbítero, lo cual realmente yo luché mucho porque yo le dije, Dios, yo soy tus manos y tus pies, yo voy a donde tú me envíes, yo te voy a servir allá,
pero ser pastor, usar mi boca para predicar y estar allí, caminar con aquellos que apenas están comenzando en su vida cristiana, ¿verdad? Eso era otra cosa, yo no quería hacerlo. Ajá. Pero otra vez, Dios tuvo trato conmigo y me dijo, no, me dijiste que me ibas a servir en lo que yo te dijera. Mm. Y yo tuve que rendirlo otra vez, aún el llamado de Dios, aún el llamado de Dios, que uno cree que nos pertenece y lo defendemos porque amamos a Dios y amamos lo que hacemos. Pero Ujú. entonces tenía que aprender otra forma de servicio, así es Ujú. que he sido pastora de un ministerio, un outreach, un ministerio de alcance de una iglesia anglo en Ujú. Albuquerque, Heights First Church, pero nuestra iglesia en Bernalillo se ha llamado Nueva Esperanza y Okay. tenemos un centro de compasión, uh, mucha gente marginal y en necesidad, muchos hispanos, pero también muchos nativos americanos, blancos. Así es que ha sido una experiencia increíble todos estos Ujú. 14 años que hemos estado acá en Nuevo México. Al Wow. mismo tiempo de dar soporte a mi distrito, hay hispanos, pero no hay muchas iglesias latinas. Así es que estamos ocupados al mismo tiempo de pues, estar con mi familia. Yeah. Pude completar mi doctorado de ministerio Oh, en español, lo que fue felicidades. increíble, mucho reto, Mm. sudor y lágrimas también, pero Dios es bueno, Dios es bueno. Y ahora estamos en una transición, no estamos cambiando a otra ciudad en Nuevo México, pero en el mismo condado. Mm. Así es que otra vez Dios va por capítulos, ¿verdad? Estoy sirviendo con el desarrollo pastoral Okay. ahí desde Kansas City. Estoy apoyando al doctor Stan Rhodes vía remota y Mm. créanme, me tienen ocupada, bien, bien ocupada. Sí, hay Sí. mucho que hacer, sí, pero una bendición servir en lo que yo pueda servir. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Erika. Muchas gracias por tus años de ministerio, por tu obediencia al Señor. Y como que si no tuvieras suficiente que hacer, Holiness Today te envió un versículo para de Salmos. Como saben, estamos en un capítulo donde ellos están, Holiness Today está compartiendo un poco sobre lo que es los Salmos, la personalidad del autor, ¿no? Del rey David, de lo que él escribió y qué tan personales son. Y pues te mandaron uno a ti también y dijeron, por favor, Erika, yo sé que escribiste varios para Jóvenes Today y qué bendición que tú sacaste tiempito de tu agenda que se ve que está bien ocupada para poder escribir al respecto. Y uno de los salmos, de los devocionales que compartiste con nosotros es el devocional que habla Salmo 94, versículo 12 al 13. Y dice así, dichoso aquel a quien tú, Señor, corriges, aquel a quien instruyes en tu ley, para que afrente tranquilo los días de la aflicción, mientras al impío se le cava una fosa. Es un, es un salmo que realmente no lo usamos mucho, ¿verdad? Yo creo que no es un salmo que ponemos en plaquita en nuestra casa. No, Quizás algunos de nuestros lectores o de los que están viendo este video tal vez nunca realmente le habían puesto atención a un versículo que no es tan inspirador, ¿no? Como a veces como el que habita el abrigo, ¿no? O Jehová es mi pastor. Pero, ¿qué crees tú que nos dice este versículo de la personalidad de David, del autor, de su convivencia con el Señor? claro, sí, definitivamente. No nos gusta el tema que habla de disciplina. Es Ujú. ouch. Ujú. Lo evitamos. Y Ujú. es nuestra tendencia desde que estamos chiquitos, o sea, no queremos escuchar nada que tenga que ver con reglas, Ujú. con una lista que diga lo que sí tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, Ujú. ¿verdad? Porque por naturaleza no nos rebelamos un poquito, ¿no? Yo creo que todo luchamos con eso. Ujú. Si hay algo que yo puedo decir en breve es que David conocía el corazón de Dios y Salomón lo conocía también. Ujú. Y, y habían visto las facetas de Dios y sabía que Dios los conocía internamente en los días buenos, en los días malos, en los días de victoria, en los días de dolor, en los Ujú. días de queja, ¿verdad? Ujú. Y como nos conoce a nosotros, ¿verdad? Él nos conoce perfectamente y aún así nos tiene una paciencia, eso me hace pensar, ¿verdad?
y de repente cuando estoy en situaciones cotidianas, ¿no? Y es como que otra vez hay algo que yo tengo que aprender o hay algo de lo que yo me estoy quejando. Ay, aquí voy otra vez, Dios, aquí estoy otra vez, aquí estoy otra vez, Dios. Y a veces pienso como que Dios nos mira desde arriba, ¿verdad? Y dice, ok, nos deja, a veces uno tiene que sacar todo y lágrimas y dolor y quebranto y, ¿verdad? Todo lo que hay en nuestro corazón. Y una vez que lo hagamos es como que nos pregunta, ok, ¿ya acabaste? Ahora es mi turno de hablar, ¿verdad? Ajá. Ahora es mi turno. Mm, Y el Señor sabe cómo hacerlo. El corazón de Dios, ¿verdad? Para sus hijos. Yo creo que si hay algo que ve primero de nosotros, no es que somos sus siervos, es primero que somos sus hijos. Amén. Sí. Y David lo conocía, ¿verdad? David lo conocía. Y yo creo que es algo que tenemos que recordar. La instrucción de Dios es parte de nuestro caminar cristiano. Dios nos va a mostrar el camino por donde ir, nos va a mostrar si tenemos que dirigirnos a la derecha o a la izquierda, si tenemos que detenernos. El Espíritu Santo nos va a ayudar también de una forma personal y tanto como le permitamos, ¿no? Porque uno tiene Sí, que ser sensible también para sí. escuchar su voz. Sí, no sabes lo lindo que hablas, que es verdad, David, no solamente Dios conocía el corazón de David, porque es nuestra confianza y qué descanso que nos conoce en todas nuestras etapas, ¿no? Pero a la vez, Así es, como dices, lo interesante es que David conocía el corazón de Dios. O así sea, se es. conocían mutuamente y yo creo Amén, que esa amén. confianza que David tenía para hablarle en este nivel de confianza, ¿no? Porque no solo en este salmo, sino en varios salmos él Claro. habla de ese nivel de confianza que se tienen entre Ujú. los dos porque se conocen mutuamente. Amén, Y así algo es. a un nivel muy íntimo, como algo que tú mencionas también en parte de tu devocional, que dice, esto lo escribiste tú, dice así, de la Ujú. misma forma, el corazón paternal amoroso de Dios anhela sentar un lindero claro por el cual sus hijos caminen para evitar pobres decisiones que lleven a dolor, tormenta o sufrimiento innecesario. Esta parte de Amén. ese conocimiento, ¿no? Cuéntanos cómo es que esa figura paternal, o sea, si ya conocemos al corazón de Dios y Dios nos conoce a nosotros, como tú hablaste, no solo como siervos, sino como sus hijos, en el contexto de este versículo, ¿cómo es que Dios se revela a nosotros en ese amor paternal? Así es. Sí, intentamos pensar en la analogía, ¿verdad? Los que somos padres, Ujú, yo creo que experimentamos esto muy de cerca y muy cotidianamente, ujú. porque amamos a nuestros hijos. Uno quisiera hasta envolverlos en ese bubble wrap, Sí, ¿verdad? En esa esponja sí. alrededor para que no les pase nada, no se Ujú, quejen. sí. Mi hijo este fin de semana se rompió un dedito intentando ayudar a su padre a cortar leña. En diciembre se fracturó la mano Ah, sí. haciendo snowboarding y Ah, es así, ¿no? Es así. Y que uno quisiera envolverlos en ujú, protección, ¿de qué forma? Para que no se lastimen. ujú, Conforme crecen, uno quisiera tomar las decisiones por ellos para que no les vaya mal. Uno ujú. quisiera intervenir como madres y padres sopilote envolviéndolos, ¿verdad? Para que no les pase nada. Yo creo que Sí. esa analogía es perfecta porque de veras Dios va muchísimo más allá que estos ejemplos, Ujú, hasta silly, ¿verdad? ujú, Estos ejemplos así que nos hace reír, porque realmente lo que Dios anhela es mostrarnos de tal forma ujú, que nos ama, que nos cuida, que porque le importamos tanto, Él quiere mostrarnos por dónde ir, por dónde no ir, ujú, cuándo movernos, cuándo no movernos, ujú, cuándo decir sí, cuándo decir no, ujú, ¿verdad? Y esto va desde algo muy simple a cosas serias y complejas. ujú, Pero va a respetar nuestra voluntad y el libre albedrío que nos ha dado. Dios no va a forzar nuestra mano a ujú, seguirlo. ujú, Y el Espíritu Santo nos puede susurrar, ¿verdad? Pero el momento en el que nuestro yo toma control y uno dice o hace lo que uno quiere hacer, Él se va a retirar.
Y mira, un ejemplo así de muchos eventos en mi vida, ¿verdad? Ujú, Estaba tomando un tren en Barcelona. Iba a cierto lugar donde iba a recibir una beca, pero recuerdo que no tenía suficiente dinero en mi bolsillo. ujú, Pero yo quería ir. Y algo interno, el Señor estaba susurrando a mis oídos, no tienes que ir, no tienes que ir, todo está bien, todo ya está arreglado, vas a verlo en tu cuenta, no tienes que ir, ¿verdad? Y a veces uno entiende exactamente qué Dios nos está diciendo, ¿verdad? ujú. Pero yo quería ir. Pues me subí. Bueno, que no se va descomponiendo el tren a mitad de camino. Me Oh, quedé allí no. y mire la persona que estaba con los tickets fue muy amable y hasta Dios lo usó a él para hablarme a mí, para Ujú, recordarme lo que Dios me había dicho, ¿verdad? Es un ejemplo sencillo, ¿verdad? Pero miren, ¿cuántas veces nos pasa eso cuando ujú, Dios nos advierte, ¿verdad? ujú. Y uno aún así continúa de testarudo? Porque quizá no soy la única en el club de los testarudos, No, ¿verdad? Donde sin uno duda. desea hacer lo que uno desea hacer, como Ujú, uno quiere, cuando uno quiere. Y claro. miren, Dios no funciona así. Y a veces con, Ujú, con cosas buenas, con las cosas de Dios, ¿no? ujú. Y eso es muy aplicable al ministerio. Sí, Ah, tenemos planes bonitos, bonitos, una agenda bonita y esto va a ayudar a la gente. sí. Y muchas veces Dios nos está diciendo, ¿es tu agenda o Ujú, es mi agenda? ujú, Ay, ¿verdad? ujú, Y uno a veces, de veras, si Dios no edifica la casa en vano es nuestro esfuerzo. Y ujú, esto otra vez va desde algo muy pequeño, algo serio. Ahora, las consecuencias de no escuchar y obedecer a Dios son, este es otro asunto, ¿verdad? Que no queremos ni hablar. Mira, ¿por qué uno ve tanto dolor, tanto quebranto? Niños creciendo solos, sin padres, ujú, jóvenes, adolescentes en lugares donde no debían estar, ujú, escogiendo opciones que son las más fáciles para ellos, pero que no es lo que Dios quiere para ellos, ujú. solo por el que se siente bien. Sí. Tanto dolor que uno ve, tanta Ujú, crisis, y esto está en la iglesia, en ujú, nuestra iglesia hoy, en nuestras familias hoy. ujú, Me pregunto, ¿cuánto de eso podríamos haber evitado ujú. si realmente escuchamos y seguimos su instrucción, su voz? Porque no es difícil seguir su camino, seguir su instrucción. Ujú. Y mi oración es que reflexionemos en él, ¿no? No solo en un versículo, pero que en toda la Biblia en sí, la palabra de Dios, su instrucción está Claro, en toda claro, la Biblia, ¿verdad? Pero a veces claro. lastimosamente lo dejamos al final o Ujú, estamos ya muy cansados en el día, lo último que hacemos es leer la Biblia. O lo ujú, último que hacemos es orar o nos quedamos dormidos. ujú. Ah, ¿Verdad? No lo tomamos tan en serio. Y miren, fuera Claro. de formas y métodos, Dios traspasa fronteras, Dios Ujú. traspasa nuestros límites y nuestras propias barreras. Sí. Dios quiere Amén. hablarnos Amén. en cualquier momento en nuestra vida Ujú, cotidiana, en nuestra cocina, en el baño, manejando, ujú, cuando estás en la iglesia, cuando estás fuera de la iglesia, ¿verdad? ujú. Si algo que escribí ahí también es que la instrucción de Dios ocurre fuera de las paredes de la iglesia. Y Amén. uno Sí. tiene que ser sensible a eso, ¿no? No solo Sí. el domingo por la mañana uno está dispuesto a escuchar, pero el Sí. lunes, el martes, el miércoles y cada día, ¿verdad? Y Sí. permitirle que interrumpa nuestra Mm, agenda. Esa ha mm, sido otra de las lecciones más importantes para mí. sí. Y Sí. no se crean, aún no lo he aprendido completamente, ¿verdad? Sí. Que Sí, Dios nos ayude. ese es un punto muy, muy especial, porque ahora que estamos acostumbrados a vivir con la agenda llena, tenemos planes que sin duda vienen, especialmente ministerialmente hablando. Yo no dudo que Ujú. tengamos varios de nuestros amigos pastores, misioneros, siervos del Señor, que mantienen su agenda llena por la causa. No es que la agenda llena sea un símbolo de desobediencia necesariamente, pero a veces estamos con agenda llena ministerialmente hablando, ¿no? Sí, Y como tú misma lo decías, dejar que Dios nos interrumpa en la obra, porque
a veces la interrupción pasa mismo haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, ¿no? Pero que en ese momento hay un momento crucial donde Él nos llama a interrumpir aquello. Y qué difícil, Así es. porque tú, bueno, estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer, ¿no? Estoy caminando en Así es. obediencia, pero Sí. hay momentos que tenemos que ser sensibles, ¿no? Como dices tú, a oír la instrucción de Dios para dejarnos interrumpir momentáneamente el camino donde vamos, o quizás permanentemente, porque nos quiere redireccionar, ¿no? Amén. Para Amén. alguna Sí. cosa. Y tú lo escribes de la forma aquí que dices, la última parte del versículo dice que debemos seguir la instrucción de Dios para que enfrente tranquilo los días de aflicción. O sea, aparte de eso es preparación, ¿no? Porque no es solo para el de ahora, pero dice, sigue la instrucción de Dios para que cuando venga el tiempo malo, ¿no? Te sepas cómo lidiar Amén. con eso, ¿no? Entonces dices, Sí. casi en la última parte de tu devocional, aun si no captamos el por qué y para qué Dios permite la prueba y la dificultad, confiemos que siempre verá la foto completa en cada capítulo de nuestras vidas, con la más alta resolución del mejor fotógrafo profesional del mundo. Wow. Amén. Sí, realmente así lo creo y me lo recuerdo a mí misma cotidianamente, ¿no? Cuando uno está en medio de la tormenta, todos tenemos una visión de túnel, ¿verdad? Solo ves lo difícil, lo que duele, lo incómodo, lo serio, no ves la luz, ¿verdad? Y, y es un sentimiento horrible, realmente te apachurra, te destruye, te sientes fatal, no ves a Dios en ningún lugar. Y yo creo que eso fue lo que Job sintió, no solo lo que David sintió, ¿verdad? Si hay alguien que viene a nuestra mente en esto Claro. Oh, es Job, ¿verdad? Cuando estoy segura que no entendía nada de lo que estaba pasando, ¿verdad? Entonces, todos esos capítulos de queja, y queja y queja y sus amigos que no servían para nada, ¿verdad? No le ayudaban, me sí. hace pensar y lo aplicamos en Mm, nuestra vida, ¿no? ¿Cuántas veces nos sentimos así? Nos sentimos sí. que lo que estamos pasando no tiene ningún sentido. Y hay Ujú, varios libros que hablan sobre eso, ¿verdad? ujú, Sí, cuando el pueblo, los hijos de Dios pasan por cosas que no son de Dios o cosas muy difíciles que, mire, nadie tiene respuestas claras para el sufrimiento humano. Y este es otro tema, ¿verdad? Y no me inicies en esto porque no hay caso, ¿verdad? Sí. Pero sí, yo creo que es un planteamiento constante, Ujú, una reflexión constante ujú, de intentar tener los ojos de Dios ujú, y tomarnos donde Él nos tiene que tomar. A veces le pido que me tome a sus hombros para poder ver un poquito más de sí, lo que Él ve, sí, ¿verdad? Porque su foto es completa. Y Él ve sí. no solo ayer, Él ve hoy, ve mañana y ve lo de pasado mañana, ¿verdad? Ujú, Y, ujú, y, y Él sabe nuestros límites más que nadie. Yo ujú, creo que en todo esto es el proceso, el trato de ujú, Él, pero también su amor, porque en ujú, todo esto nos está moldeando y haciendo más como Él es, sí, ¿verdad? Más paciente, más confiando en Él, aunque no lo entienda, sabiendo que Él me va a ayudar, Él toma mi mano y no me va a dejar, ujú, a menos que yo me suelte. ujú, Esa es la cuestión, ¿verdad? Si yo me suelto, entonces Él pacientemente va a esperar por mí cuando yo esté lista. ujú, Pero si aunque no entienda nada y solo intento seguirle, ¿verdad? Y no soltarme, Dios va a estar allí. ¿Cuánto hemos visto la fidelidad de Dios? ujú, amén. Y el Señor al que ama disciplina. Entonces es parte del mismo corazón amoroso de Dios, del mismo, es nuestro amor por nuestros hijos. Tenemos que mostrar lo que no tienen que hacer para Ujú, que no se lastimen, ¿verdad? ujú, Y volver a la Biblia es parte de ese secreto, ¿verdad? ya, Y sabemos que nuestro código moral y ético y contiene respuestas a nuestros problemas cotidianos. ujú, Y uno tiene que escudriñarla, ¿verdad? Y meternos más con Él. En esos momentos en los que no vemos nada, pues pongámonos de rodillas y el ujú, Señor nos va a dar lo que Él amén. sabe necesitamos. Amén. Qué linda figura, regresando un poquito a lo que hablábamos hace un momento de la figura paternal, ¿no? Cuando tú dijiste que me ponga sus hombros, ¿no? Que me Ujú. ponga sus hombros,
Y yo Ujú, pienso en mi misma experiencia como madre o como en el ujú, caso de mi esposo, a veces cuando la más chiquita está cansada de caminar, no puede ver o quiere saber, quiere descansar, pero a la vez quiere tener una perspectiva diferente. Le ujú. dice, papi, ponme en tus hombros, ¿no? Entonces viene y Ajá, la sí, carga, ¿no? Y qué linda esa figura sí. que nos pintaste, así Ujú, que rápidamente lo diste, pero me vino a la ujú, mente otra vez más ujú. la figura paternal, ¿no? Como Amén. vemos, y esa relación que David tenía con Dios, de una figura también de confianza, de decir, me cargas porque me gustaría ver, primero quiero descansar en tus hombros, pero a la vez quiero poder ver esa perspectiva que ahora no veo, Correcto, sí, ¿verdad? sí, Qué tiene lindo. ambas funciones. Ujú, Eso es muy cierto, sí. Y cuántas veces uno tiene que decirle, Dios, yo ya no puedo más. ujú, Cárgame, ujú. cárgame. Qué Cá- lindo. Sí, no, qué precioso. Gracias, Erika, por esa imagen, ¿no? Esa imagen que nos pintas a través de, no solo de tus palabras ahora, pero también de tu devocional, de poder ver cómo por la instrucción de Dios, con el amor que Él nos la da, es un alivio para nosotros y no un castigo. ¿No? Amén, Qué lindo poder amén, tener ese sí, switch, ¿no? así es. De entender el gran amor de Dios. Ujú. Tu devocional está ya publicado. Amigos que nos están viendo pueden accesar a los devocionales. Erika, realmente ella escribe regularmente, ¿no? Para Jóvenes Today y pueden accesar otros de sus devocionales que también están ahí. Y pueden también escribir un comentario en este video y estaremos haciendo lo posible de contestar. Erika, antes de despedirnos, y gracias por tu tiempo, ahora sé que estás ocupada, pero cuéntanos un poquito, ¿qué estás leyendo estos días? ¿Qué nos recomendarías como para leer o un podcast que escuchar, eh, más o Ujú. menos para la audiencia que sabemos que son líderes, pastores? ¿Qué nos recomiendas? Gracias, sí. Bueno, estos días son demasiado ocupados. Estamos en una transición, así es que me queda poquito tiempo para leer, pero si hay algo que quiero terminar, Ujú. es toda la serie completa de Henry Nouwen. Mm, Él, sí. él habla mucho sobre el dolor humano y Mm, bueno, mi interés todavía está en chaplaincy, en mm, capellanía, ¿verdad? En el ujú, hospital. Y esto porque, bueno, lo vemos muy de cerca, tanto familiarmente como pues, las familias que ministramos, ¿verdad? Entonces, esto es personal y esto es ministerial también. mm, Cómo ministras a alguien que está en dolor y en dolor mm, extremo? Y muchos ah, ya están contando sus días para partir, mm, ¿verdad? El mm, año pasado mi padre partió a la presencia del Señor. mm, Entonces, es algo que he encontrado aliento, ¿no? En sus propios escritos y él tiene una mm, infinidad mm, de escritos y de hecho los estamos publicando en la página web de Global Clergy Development. Así es que no viene uno concreto a mi mente ahorita, pero eso es lo pero en que general, pretendo claro. terminar, sí. Claro, claro. Y Erika, ¿qué cuando te tienes tiempo libre, lo poquito que te queda, después de ser mamá, pastora, líder, teóloga, todo lo que tienes debajo de tu responsabilidad, cuando no estás haciendo eso, ¿qué te gusta hacer para tu salud mental, para salud física? ¿Cómo te Oh, distraes? ¿Cómo descansas? esa es una excelente pregunta y todos lo necesitamos Sí, realmente. ajá. Sí, bueno, siempre he sido un tanto atlética, me ha gustado correr, nadar, hacemos hiking, mi esposo hace snowboarding, yo aún estoy aprendiendo, es Ay, bien sí. difícil mantener el balance en ese Ujú, board, ¿verdad? Pero ujú. mira, ahí vamos. Y ahora que nos estamos cambiando a un lugar que tiene montañas, es precioso, Mm, solo absorber la naturaleza ujú, y como otra vez Dios nos habla de diferentes formas, ¿no? Si uno es sensible, si sí, uno quiere ver a Dios, porque Él está en todos lados, sí. ¿verdad? Me gusta leer, me gusta escribir, Mm. si puedo hornear, también me pongo a hornear, si hay tiempo para eso. Me encanta viajar, pero este último tiempo y más con la pandemia, pues no ha sido posible, ¿verdad? Ujú.
Me encanta comunicarme con mis amigos misioneros en otros países, así es que con la tecnología ahora es posible hacerlo. Sí. Si uno no puede ir, por lo menos uno puede estar en contacto y apoyando a otros que son llamados también, ¿no? Así es que esa parte de mentoreo me encanta hacerlo. Soy coordinadora hispana de Nuevo México y Okay. tengo a mi cargo, bueno, no es que sea mi cargo, ¿verdad? Pero intento dar soporte a nuestros 5 pastores hispanos en el estado. Bien, muy bien. Gracias, Erika. ¿Hay algo que no hablamos, que quizás se me olvidó preguntar, que te gustaría dejar a los hermanos que nos estén viendo en este momento? Sigamos adelante, vale la pena seguir y servir al maestro. No Amén. hay nada más importante, ¿verdad? Y miren, nuestra vida es en realidad muy corta en esta tierra. Ujú. Y todos los eventos que están pasando no lo recuerdan, ¿verdad? Y cuando pasamos experiencias personales, más nos sacude y nos hace recordar cuán corto es el tiempo que tenemos. No lo desaprovechemos, mis hermanos, amigos. No vale la pena. No vale la pena. Pensemos en la eternidad y en el legado que vamos a dejar cuando ya no estemos acá. Eso me vuelve a la perspectiva y espero que les vuelva a la perspectiva también a ustedes de lo que es Amén. importante y lo que no es importante. Sí, sin duda. Muchísimas Gracias, Emilia. gracias, Erika, por tu tiempo. Oramos que el Señor te bendiga, que te guarde, que te renueve tus fuerzas y que durante este tiempo de transición sea un tiempo especial para tu familia, para tu pequeño, y que Dios los continúe bendiciendo y usando de una manera poderosa como lo ha hecho hasta ahora. Ha sido un privilegio Gracias. conocerte de años que nos conocemos, pero Sí. ahora también en esta parte ministerial y sabemos que grandes cosas siguen para ti y a tu familia. Así que muchas Gracias, gracias, Emily. Gracias. Tú eres una gracias, bendición también. gracias. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, amigos. Estén pendientes que estaremos haciendo otras entrevistas como esta. Esperemos que haya sido de bendición y que Dios les bendiga. Hasta luego. Dios les bendiga.